Hoy les traigo una fascinante y misteriosa revelación que hizo Eulalio González, mejor conocido como Piporro, sobre el funeral de Pedro Infante. Pero antes que nada, Eulalio confesó que, en realidad, no estuvo presente en ese evento tan significativo, aunque en su momento se dijo que sí lo estuvo. Incluso se llegó a afirmar que fue Javier Solís quien estuvo allí. Durante este video, exploraremos diversas curiosidades que rodean a estos dos artistas, quienes coincidieron en varias ocasiones, tanto en lo personal como en lo profesional. ¿Listos para un viaje en el tiempo? Vamos allá. Amigos y seguidores del cine mexicano, espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a hablar de uno de los artistas más emblemáticos de las pantallas mexicanas, el gran Eulalio González, conocido como Piporro. A lo largo de este video, exploraremos varias curiosidades que vinculan a Piporro con otro ícono del cine mexicano, Pedro Infante. Ambos artistas coincidieron en múltiples ocasiones a lo largo de sus vidas, y hoy les contaré algunos de los detalles más interesantes. Piporro nació el 16 de diciembre de 1921 en Los Herrera, Nuevo León. Aunque se preparó académicamente y tenía una carrera estable, decidió finalmente adentrarse en el mundo del arte. Comenzó su trayectoria como locutor de radio en Monterrey, donde se fue desenvolviendo en ese fascinante mundo de la comunicación. Pero su carrera dio un giro cuando se trasladó a la Ciudad de México, donde comenzó a trabajar como presentador de artistas en un famoso centro nocturno de la capital. Esta etapa de su vida marcó el inicio de una conexión con personajes muy importantes del entretenimiento mexicano, como Pedro Infante. A principios de los años 40, en uno de sus trabajos como presentador, Piporro tuvo la oportunidad de conocer a Pedro Infante, quien aún no había alcanzado la fama que lo convertiría en leyenda. En ese entonces, Pedro era un joven talentoso, amable, sencillo y con una personalidad que cautivaba a todos. Piporro recuerda que cuando lo presentó, Pedro ya mostraba ese carisma que lo haría inolvidable, pero aún estaba lejos de ser el gran ídolo que todos conocemos hoy en día. Años después, Eulalio se volvería a encontrar con Pedro Infante, y aunque en un primer momento se sorprendió por el éxito y el reconocimiento que había alcanzado, lo que más le llamó la atención fue la actitud de Pedro. A pesar de su fama, Pedro nunca perdió esa humildad que lo había caracterizado. Piporro, por su parte, tenía una costumbre que desarrolló con los años. Cuando se volvía a encontrar con los artistas que había presentado en el pasado, les preguntaba si se acordaban de él. Sin embargo, la mayoría de las veces, los artistas no lo recordaban. Esto hizo que Eulalio decidiera dejar de hacer esa pregunta, y con el tiempo, confesó que le hubiera gustado no tener que hacerla nunca más. Pero lo más sorprendente de todo vino años después, cuando Pedro Infante ya era un ícono reconocido. En esa ocasión, Eulalio estaba por asistir a un evento en el que Pedro se presentaba, y para su sorpresa, Pedro lo recordó. Pedro lo mandó a llamar al camerino, pidiendo saber si había alguien de Monterrey en el lugar. Eulalio se sorprendió profundamente, pues Pedro ya estaba en la cima de su carrera y, sin embargo, aún recordaba a aquel joven locutor que había presentado años antes. Ese gesto de Pedro dejó una huella imborrable en la vida de Eulalio. Ahora, pasemos a un aspecto realmente fascinante. ¿Cómo fue que Eulalio González, el locutor y presentador, terminó trabajando al lado de Pedro Infante en una de las radionovelas más populares de la época? La primera vez que trabajaron juntos no fue en el cine, sino en la radionovela Ahí viene Martín Corona, que comenzó a grabarse el 25 de octubre de 1950. Este programa, que duraba 30 minutos por capítulo, se convirtió en un éxito rotundo y sorprendió a muchos, ya que fue la antesala de lo que más tarde sería una exitosa colaboración en el cine. Esta radionovela duró un total de 40 capítulos y, para sorpresa de todos, durante años se pensó que se había perdido, hasta que afortunadamente se logró recuperar. Es fascinante cómo la vida de estos dos artistas estuvo tan entrelazada
no solo por su talento, sino también por las circunstancias que les permitieron compartir tantos momentos importantes. La historia de Eulalio González y Pedro Infante es una muestra de cómo la vida de los artistas no solo está marcada por la fama, sino por esos encuentros fortuitos y esas conexiones que definen su carrera. Y lo mejor de todo es que la historia sigue viva, más vigente que nunca. Por ahí en internet circulan diversos episodios que pueden ser encontrados y escuchados, y en realidad la radionovela consistía en dramatizar con efectos sonoros todos los eventos. Se requería dejar volar la imaginación, escuchando las voces de los personajes y los sonidos que daban vida a las acciones y movimientos. El éxito de la radionovela fue tan grande que, poco después, se planeó adaptar la historia al cine bajo el mismo nombre. Ahí viene Martín Corona. Sin embargo, es importante señalar que muchas personas confunden la radionovela con la película, aunque la primera fue la que precedió a la segunda. En la radionovela, los personajes principales eran, por supuesto, Martín Corona, interpretado por Pedro Infante, su aliado Piporro y una joven llamada Irma Dorantes. Estos tres artistas fueron los encargados de llevar la historia a la radio. Posteriormente, la película comenzó a filmarse el 29 de octubre de 1951, casi un año después de la emisión de la radionovela. El director fue Miguel Zacarías, y la película introdujo a una recién llegada, Sara Montiel, quien venía directamente de España. El filme fue un éxito rotundo, y a partir de ahí, Eulalio González adoptó el nombre artístico de Piporro. Tras este primer éxito, Eulalio apareció junto a Pedro Infante en diversas películas y presentaciones. Ya mencionamos la radionovela y la película Ahí viene Martín Corona. Posteriormente, la secuela El enamorado y más adelante Cuidado con el amor también incluyó a ambos artistas. Además, Piporro tuvo breves participaciones en filmes como Los Gavilanes y Escuela de Música. En Gitana se le puede ver tocando un instrumento mientras Pedro canta en el Tenampa, acompañado del mariachi Vargas. Después de trabajar con Pedro en múltiples ocasiones, Piporro desarrolló una amistad muy cercana con él, que fue más allá del trabajo. Sin embargo, como todos saben, Pedro Infante falleció el 15 de abril de 1957. Décadas después, Eulalio González hizo una revelación interesante sobre el funeral de Pedro. En una película realizada años después de la muerte de Pedro, se mostraba su sepelio, cómo fue su funeral y cómo el público mexicano lo despidió. Al final de la película, se incluyen imágenes del gremio artístico, en las que aparecen los rostros de varias personalidades, entre ellas Eulalio González, quien fue presentado como si hubiera estado en el funeral. Sin embargo, Eulalio, en una entrevista años después, confesó que no estuvo presente en el sepelio de Pedro y que llegó mucho después, cuando ya había pasado todo el cortejo fúnebre. Este dato fue algo curioso, ya que en el video documental parece como si Eulalio hubiera estado allí. Cómo se logró mostrar su presencia en el funeral sigue siendo un misterio, pero al final, la verdad quedó en la confesión de Eulalio González. Espero que este video les haya interesado, queridos historiadores. Aunque son detalles pequeños, creo que aportan algo nuevo sobre la relación entre estos dos grandes artistas. En lo personal, Piporro siempre ha sido una de las figuras que más me llama la atención de la época del cine mexicano. Su sentido del humor, su manera de hablar tan auténtica y su estilo tan único lo convierten en una de las personalidades más entrañables. Piporro, con su estilo único y su carisma, logró ganarse el cariño de miles de personas, tanto dentro como fuera de las pantallas. Su presencia en el cine mexicano dejó una huella imborrable, y su amistad con figuras tan importantes como Pedro Infante solo reforzó su legado. Aunque su carrera fue diversa, pasando de la radio al cine, su autenticidad siempre fue su sello distintivo. Su trabajo junto a Pedro Infante es uno de esos vínculos que quedó grabado en la historia del cine mexicano. No solo compartieron set en películas, sino también en la vida real, cultivando una amistad que trascendió las cámaras. Cada vez que Piporro hablaba de Pedro,
Lo hacía con una mezcla de admiración y cariño. Para él, Infante no solo fue un compañero de trabajo, sino también un amigo cercano, y esa relación se reflejaba en la química que ambos proyectaban en pantalla. Es importante recordar que, aunque la industria del cine mexicano ha cambiado mucho con el paso del tiempo, artistas como Piporro han dejado una marca que sigue siendo relevante. El hecho de que tantos recuerden sus películas y su humor demuestra lo fuerte que fue su influencia. A través de sus historias y su manera tan peculiar de conectar con el público, Piporro sigue siendo un personaje querido y admirado. Finalmente, la revelación sobre su ausencia en el sepelio de Pedro Infante, un misterio que dejó a muchos con la duda, es solo una pequeña muestra de los momentos detrás de las cámaras que siguen enriqueciendo la historia del cine mexicano. Este tipo de anécdotas humanas nos recuerdan que, a pesar de la fama, los artistas también tienen su vida privada, sus dudas y sus secretos. ¿Qué piensan ustedes sobre este tema? ¿Les sorprendió la confesión de Eulalio González? La industria cinematográfica de México, particularmente en la época dorada del cine, estuvo marcada por relaciones tan fuertes como la de Eulalio González y Pedro Infante. Lo curioso de este vínculo es cómo, a pesar de sus diferencias de personalidad y de trayectoria, ambos compartieron el mismo amor por el arte y un compromiso inquebrantable con su trabajo. La historia de cómo Piporro llegó a ser parte de las producciones cinematográficas, junto a una de las figuras más grandes de la época, refleja el poder de las conexiones que se formaban en el mundo del espectáculo. Más allá de la pantalla, este lazo de amistad y trabajo entre los dos artistas se consolidó con el paso de los años, y cada anécdota que compartieron, como la de la radionovela Martín Corona, su participación en otras películas y sus presentaciones juntos, sigue siendo un testamento de la magia que lograron juntos. La historia de su primera colaboración profesional, que no fue en el cine, sino en una radionovela, muestra el alcance de su trabajo y cómo, a veces, el éxito surge en los momentos menos esperados. Lo que realmente hace que este tipo de historias sigan siendo fascinantes es cómo revelan las distintas facetas de las celebridades. Cuando pensamos en Pedro Infante, lo imaginamos en su faceta de ídolo, un hombre perfecto en la pantalla, pero detrás de esa imagen había alguien accesible, amable y lleno de empatía, tal como lo describió Eulalio González en varias entrevistas. Esa humildad, esa sencillez, fue lo que cautivó tanto a su público como a sus compañeros de profesión. Al igual que Piporro, Pedro entendía la importancia de estar cerca de su gente, de mostrar que, pese a la fama, seguía siendo uno más entre ellos. La revelación de Piporro acerca de no haber estado presente en el sepelio de Pedro Infante, pero sí de cómo se le involucró en ese video que documentaba la despedida, es solo una de las tantas piezas de misterio que rodean la vida de estas figuras. En un país donde el culto a las celebridades se mezcla con la admiración, las leyendas sobre sus vidas personales a menudo se convierten en un tema de discusión. Y aunque las respuestas no siempre sean claras o no siempre concuerden con lo que se mostró en los medios, lo cierto es que esas pequeñas historias siguen fascinando. Quizás lo que más resalta es la percepción que uno tiene sobre los famosos. Todos tienen una versión pública que proyectan a la sociedad, pero esa versión raramente incluye los momentos más humanos, más vulnerables. Es en esos detalles, como la confesión de Piporro, donde encontramos una mayor cercanía con la realidad detrás de los personajes. Y en cuanto al legado de Eulalio González, definitivamente sigue siendo un referente en la comedia y en el cine mexicano. Muchos lo recordarán por su estilo único, su capacidad para hacer reír y su enorme carisma, pero también por su contribución a la historia del cine mexicano, especialmente en los años dorados. La trayectoria de Piporro, quien pasó de ser locutor a actor, demuestra que la vida en el arte puede tomar giros inesperados, y a veces, esas sorpresas son las que marcan la diferencia en la carrera de un artista. Lo fascinante de la historia de Eulalio González, o mejor dicho, Piporro,
es cómo su vida estuvo marcada por momentos decisivos que definieron no solo su carrera, sino su esencia como ser humano. Aunque su nombre se asocia principalmente con la comedia y la interpretación de personajes que hacían reír a todos, en su vida también hubo momentos de reflexión, decisiones personales que reflejaban una profunda conexión con la realidad mexicana de su tiempo. Piporro era mucho más que un actor cómico. Era un símbolo de la autenticidad y del alma popular que se reflejaba en cada una de sus intervenciones. Quizás no todos los recuerdos de la época dorada del cine mexicano son conocidos por las nuevas generaciones, pero las historias como la de Piporro y Pedro Infante se han ido transmitiendo a través de generaciones, tanto por la nostalgia que generan como por el cariño que muchos aún sienten por aquellos que hicieron historia en el cine. La relación entre ambos es un claro ejemplo de la camaradería que existía en aquellos tiempos en el mundo del espectáculo mexicano. Las experiencias que compartieron, aunque no siempre fueron las mismas en cuanto a impacto o relevancia, se convirtieron en una suerte de legado conjunto que sigue siendo estudiado y admirado. Lo interesante de la vida de Piporro es que, a pesar de la fama que alcanzó, siempre mantuvo una humildad que lo hacía acercarse al pueblo. Quizás por eso su legado perdura en la memoria colectiva. La manera en que narraba sus anécdotas, tanto las personales como las de su carrera, se sentían cercanas, auténticas. Siempre hubo algo entrañable en su personaje, algo que conectaba con la audiencia más allá de las pantallas. Esto no era una coincidencia, era su manera natural de ser, un reflejo de su alma norteña, un estilo que pocos lograron emular con tanto éxito. Al igual que su querido amigo Pedro Infante, Piporro también pasó por momentos difíciles en su vida. En ocasiones, el destino les jugó malas pasadas, y la industria del entretenimiento, con sus luces y sombras, dejó sus huellas en todos los que fueron parte de ella. La muerte de Pedro Infante, por ejemplo, fue un golpe emocional para muchos, pero también para Eulalio, quien siempre recordó con cariño a su compañero. Esa amistad que duró años fue más allá de la pantalla, y fue en momentos como esos cuando se demuestra que las relaciones en el cine, por más que parezcan efímeras, pueden ser tan fuertes como cualquier lazo de amistad real. Pero lo cierto es que la vida no se detuvo para Piporro. A pesar de las pérdidas y las dificultades, él siguió adelante, dejando un legado impresionante en la historia del cine y la música mexicana. Incluso después de la muerte de Pedro, Piporro continuó trabajando, consolidándose como una de las figuras más queridas y recordadas por todos los amantes del cine y la comedia mexicana. Y es que su legado no solo está en las películas que dejó, sino también en el modo en que impactó a su público y a sus compañeros. Las confesiones de Piporro a lo largo de los años nos permiten ver una faceta más íntima y personal del actor, del hombre que vivió entre el espectáculo y las realidades de la vida cotidiana. Esas anécdotas, que a menudo se desconocen, añaden capas de complejidad al personaje y nos hacen entender que el éxito no siempre es lo que parece. Incluso las estrellas más brillantes tienen historias que no siempre están hechas de glamour y brillo, sino de momentos de reflexión, de pérdidas, de cambios. ¿Qué habría sido del cine mexicano sin figuras como Piporro y Pedro Infante? Esa es una pregunta que muchos se hacen al recordar su legado. En una industria en constante cambio, estos artistas lograron dejar huella de una manera única, mostrando el poder del cine y la comedia como vehículos para conectar con la audiencia. Hoy en día, las nuevas generaciones tienen la oportunidad de descubrir no solo sus películas, sino también las historias que forman parte de su vida, y comprender así el verdadero valor de esos momentos que compartieron con el público mexicano. Y aquí es donde el ciclo continúa. Aunque muchos de los actores de esa época ya no están entre nosotros, sus historias siguen vivas. Cada vez que una de sus películas se proyecta, cada vez que alguien menciona sus nombres, su legado se perpetúa, demostrando que la memoria colectiva es tan poderosa como la misma historia del cine. ¿Quiénes somos nosotros para dejar que esos recuerdos caigan en el olvido? Así que, al final de todo,
Las historias de Piporro y Pedro Infante no solo siguen vivas en las pantallas, sino también en nuestras conversaciones, en las nuevas generaciones que descubren a esos artistas por primera vez y en los corazones de aquellos que crecieron con su arte. Este video es solo una pequeña parte de un gran legado, pero ¿qué tal si les preguntas a tus abuelos o a los más mayores de tu familia sobre estos personajes? Seguramente ellos tendrán muchas más historias por contar. No solo dejó una huella imborrable en el cine mexicano, sino que también jugó un papel fundamental en la música y la cultura popular. Nacido el 16 de febrero de 1920 en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, Eulalio comenzó a ganar notoriedad en los años 40 como actor y cantante, pero fue en los años 50 cuando realmente consolidó su estatus como una de las figuras más queridas del cine y la música mexicana. Aunque su carrera como actor comenzó en el ámbito del cine, no fue hasta que se unió al cine de la época de oro, donde su personaje de Piporro empezó a tomar forma. Su caracterización como un hombre simpático, pero con un toque de picardía, rápidamente lo convirtió en un ícono en el cine mexicano. Aunque a menudo se le recordaba por sus papeles cómicos, la verdad es que Piporro también fue un actor sumamente versátil que incursionó en otros géneros cinematográficos, como el drama y el western, que era una época en la que el cine mexicano estaba en pleno auge. Más allá de su éxito en la pantalla, Eulalio González también incursionó en la música, donde su estilo único y su interpretación llena de carisma le ganaron una enorme popularidad. Sus canciones, principalmente en el género de la música ranchera, lo hicieron famoso en toda Latinoamérica. Uno de sus grandes logros fue haber colaborado estrechamente con otros artistas de renombre, como Pedro Infante, quien, al igual que él, se convirtió en una figura fundamental en la industria cinematográfica de la época. Pero como en toda carrera brillante, también hubo momentos difíciles. A pesar de ser muy querido por el público, Eulalio vivió algunos altibajos personales y profesionales que marcaron su vida. Su salud, que en ocasiones fue delicada, lo llevó a retirarse de la vida pública en varias etapas, pero cada vez que regresaba, su presencia seguía siendo recibida con gran entusiasmo por su lealtad hacia los fans y su siempre genuina manera de conectar con ellos. Uno de los aspectos más fascinantes de la vida de Piporro es cómo su vida fue una constante interacción con la cultura popular de México. Su vínculo con el pueblo mexicano, reflejado en su estilo de vida y la forma en la que su voz se mezclaba con los instrumentos de mariachi y banda, se convirtió en un símbolo de lo que muchos consideran el alma mexicana. No era solo un actor ni un cantante, sino que representaba los valores, la vida y las aspiraciones de una generación que se encontraba entre la tradición y la modernidad. A lo largo de su carrera, Eulalio González también fue muy apreciado por su carácter humilde y su sencillez. A pesar de la fama, nunca dejó que el estrellato lo alejara de sus raíces, y siempre se mostró cercano a su gente, a su familia y a sus amigos. Esa humildad fue la que le permitió mantener una gran conexión con su audiencia durante tantos años. Sin embargo, a pesar de su éxito y la cercanía con su público, Eulalio pasó por varios momentos difíciles. Las tensiones en la industria del cine mexicano, los problemas de salud y especialmente la muerte de su querido amigo Pedro Infante, fueron algunos de los momentos que marcaron un antes y un después en su vida. A pesar de las dificultades, nunca dejó de trabajar y de seguir contribuyendo al legado de la cultura popular mexicana. En su vida personal, Eulalio también fue una figura de contraste. En los escenarios siempre parecía tener una energía contagiante, pero fuera de ellos, su vida estuvo marcada por las luchas internas, los desafíos emocionales y las preocupaciones propias de quien vive en un mundo de luces y sombras. Esto lo convirtió en una persona compleja, pero profundamente humana, que entendió que, aunque la fama puede dar muchas satisfacciones, también puede acarrear sacrificios y soledad. Hoy, muchas de sus películas y canciones siguen siendo referentes de la cultura mexicana.
y su legado se mantiene vivo a través de las generaciones que continúan recordando su obra. Aunque el paso del tiempo ha dejado huellas en su memoria y en la de aquellos que lo conocieron, su influencia perdura, especialmente en aquellos que crecieron escuchando sus canciones o viéndolo en pantalla. Lo que es indiscutible es que la historia de Eulalio González, mejor conocido como Piporro, es la de un hombre que logró superar los obstáculos que la vida le presentó, mientras mantenía siempre la autenticidad, el carisma y el amor por su gente. Una figura emblemática que con cada paso que dio, enriqueció la cultura de su país y dejó un legado que nunca será olvidado. La realidad es que no tiene comparación. Es uno de mis personajes preferidos y además formó parte de las producciones junto a grandes figuras como Fernando Soler, Pedro Armendáriz y por supuesto Pedro Infante. Así que, bueno, aquí lo dejo para que lo piensen. ¿Qué les ha parecido?